Tú les has concedido llegar a la hora. Rogamos por aquellos que pudieran venir en camino, guárdalos en su tránsito y concédeles llegar en paz, Padre. Rogamos también por aquellos que no les va a ser posible estar esta mañana, que la gracia, la presencia, Señor, la dirección tuya esté con ellos en todos sus caminos también. Y concédenos, Padre, concédenos por favor en el nombre de Jesucristo, que seamos edificados a través de la comunión, que seamos edificados a través de tu palabra también, y que seamos fortalecidos con las oraciones. Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, declaramos, Señor, nuestra dependencia de ti y el deseo, Señor, de ser instruidos por tu palabra. Amén. 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 Que para salirse fuera de lo que dice aquí. Muy raro, muy raro. Entonces ese es un don de Dios para que se propague su palabra, ¿verdad? Es cierto, la sabiduría es una cualidad que usted de Dios. Sí. Esencialmente Dios podemos decir que es amor, ¿verdad? Que Dios es omnipresente, es omnisciente, pero podemos decir también que Dios es sabio. O sea, la sabiduría proviene de Él. Él es quizás en esencia eso. Y tener a Dios o estar con Dios o procurar el acercamiento con Dios nos puede de alguna manera transmitir esa sabiduría para desenvolvernos en la cotidianidad, ¿sí? Entonces hay mucho que decir de la sabiduría. Hay que diferenciarla de la ciencia y hay que diferenciarla de la inteligencia también. Son tres conceptos aparentemente muy parecidos, pero con ciertas diferencias que en un momento dado pueden remarcarse de manera muy clara, ¿sí? La principal cualidad quizás de la sabiduría en relación con la inteligencia y con la ciencia es que la sabiduría es para todos. Todos pueden tener acceso a la sabiduría a través del acercamiento a Dios. Entonces, pues el solo hecho de procurar acercarse a Dios, de tener un tiempo para hacer oraciones, de tener un tiempo para expresarle a Dios el temor, la obediencia, eso nos va dando parte del carácter de Dios, nos va acercando al carácter de Dios y como consecuencia empezamos a expresar sabiduría. Esto es importantísimo. Tal vez en alguna ocasión tenga la oportunidad de compartirles un trabajo que hice sobre esas diferencias entre la sabiduría, la inteligencia y la ciencia, ¿sí? Y bueno, que tengamos un tiempito para hacer eso. Hoy quiero dejarles una idea sobre una palabra, era un concepto que ha sido que es muy manejado hoy en día, el concepto de bendición, y dejarles quizás unas cuando menos 4 bendiciones auténticas, o sea, hablar de la bendición como algo auténtico, pero hablar también del concepto de bendición, ¿sí? Es un concepto muy como diríamos, muy común que la gente diga Dios te bendiga, y a veces como que ese concepto no sé exactamente qué es lo que querrán decir, ¿sí? Tal vez tiene mucho que ver con el que te vaya bien, ¿verdad? A veces suena así. Mira, el Dios te bendiga se vuelve a veces tan común, tan trivial, que pareciera ser que lo que le quieren decir es eso, que te vaya bien, ¿sí? Que te vaya bonito, ¿sí? Que tengas lo que tú quieres, que tengas dicha, no sé, algo así. Pero a veces les digo, se convierte en algo ambiguo, ¿sí? Cuando yo oigo que algún personaje que no tiene nada que ver con Dios, o sea, que no tiene nada absolutamente que ver con Dios, que su vida incluso es perversa, ¿sí? Y que dice desde el frente, Dios los bendiga, pues eso me deja a mí como pensando, pues, ¿y con qué autoridad o con qué, ¿sí? O qué cinismo, ¿no? De pronto para utilizar el concepto, pero se ha vuelto tan común ya que a veces se cae hasta en la trivialidad, ¿sí? Y bueno, la verdad es que es un concepto religioso, es un concepto que tiene que ver con la religión, y si hablamos de la bendición como un concepto religioso, entonces hay que remitirlo a la palabra de Dios, y hay que remitirlo a la espiritualidad, y hay que remitirlo a la relación con Dios,
de tal manera que llegaremos a la conclusión de que el único que puede bendecir es aquel que esté en relación con Dios, aquel que tenga una conciencia o un conocimiento de lo que es Dios y lo que Dios espera y quiere, ¿sí? Entonces, hay un personaje en la Biblia, personaje que a veces pasa medio inadvertido, ¿sí? Y pensaba yo en él precisamente en estos días que se acerca la Navidad, ¿verdad? La Natividad, y su nombre es Simeón, un personaje que aparece, ¿verdad? En un momento propicio, oportuno, llega a estar en el lugar apropiado, en el momento apropiado, ¿sí? Y nos deja un testimonio para mí de lo que podríamos llamar 4 bendiciones auténticas, podríamos decir, 4 bendiciones auténticas. Hermano, yo descubro 4 ahí con él. Y les decía, el concepto de bendición es o sea, hablar de bendiciones es hablar de ser bendito, ¿sí? Que seas bendito. Y ser bendito significa ser bienaventurado. O sea que en su esencia esa palabra bendecir es otorgar una bienaventuranza, ¿sí? Entonces en ese concepto, ¿verdad? La bendición solamente puede provenir de Dios, ¿verdad? Y de alguien que conoce a Dios. Antiguamente los padres de la iglesia hablaban de lo que era la bendición apostólica. Tal vez ustedes han oído la bendición apostólica. Y al paso de los años, yo creo que ese Dios te bendiga viene siendo como un reduccionismo de la bendición apostólica, ¿sí? Un reduccionismo acrítico, donde ya se pierde la idea de lo que significa y que solamente se dice Dios te bendiga como un buen deseo. Pero yo pensaba que como que era una reducción o un reduccionismo acrítico, en el sentido de que no se juzga, no se piensa de lo que fue la bendición apostólica en algún momento. Muy pocos conocen o saben la bendición apostólica. Pero la bendición apostólica implicaba expresarle a la congregación o a la grey en un momento de despedida o en un momento de recepción que el amor de Dios el Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esa era la bendición apostólica, ¿sí? Contenía esos 3 elementos fundamentales: el amor de Dios el Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y claro, como es algo muy extenso, de pronto tal vez en la historia se fue convirtiendo en un simple Dios le bendiga, ¿verdad? ¿Sí? Pero a veces podemos tener la conciencia de lo que significa y a veces no. Pero también les digo, la bendición es la bienaventuranza. Y ser bienaventurado ya es una palabra más religiosa todavía, ¿sí? Ser bienaventurado es gozar de un estado de felicidad, es decir, de algo que no cambia, ¿sí? Gozar de un estado de felicidad que no depende de las circunstancias ni del dolor terreno. Es decir, cuando nosotros somos benditos de Dios, entonces somos bienaventurados. Y si somos bienaventurados, entonces podemos potencialmente disfrutar de un estado de felicidad. Es decir, soy feliz, no ando procurando ser feliz. Es como a veces la vida se pasa buscando la felicidad y como que siempre se convierte en una meta. Más adelante, ahora que tenga esto, ahora que termine esto, ahora que logre aquello, voy a ser feliz. Pero cada que va alcanzando la meta se confronta con la realidad de que no, que todavía está más allá. De tal manera que resulta muy claro que la felicidad no puede ser una meta, no es algo que está hacia adelante, sino es algo que se puede y se tiene que vivir en el momento. O sea, entonces cuando hablamos de la bienaventuranza, hablamos de un estado de felicidad. Cuando nosotros venimos a conocer a Cristo, que nosotros nos acercamos a Dios, entonces empezamos a disfrutar de un estado de felicidad que no depende de las circunstancias ni del dolor terreno. Esa es la bienaventuranza, un estado de felicidad. Es decir, no cambia. Es como el estado del matrimonio, no va a cambiar. Está usted casado, ¿sí? Y seguirá casado, ¿sí? Entonces la bienaventuranza es eso, un estado de felicidad, no va a cambiar. Soy feliz. ¿Por qué soy feliz? Porque mi felicidad no depende de las circunstancias ni del dolor terreno. Mi felicidad tiene su sustento en la comunión con Dios, en la relación con el Padre.
en la esperanza de vida eterna, en el perdón cotidiano de mis pecados, ¿sí? Esa es la bienaventuranza, algo que me da certeza de destino, me da certeza de propósito. Entonces yo puedo disfrutar de un estado de felicidad. Y hay algunos elementos en la práctica de la religión que nos hacen bienaventurados o que nos dan una sensación de bienaventuranza. Y eso es precisamente lo que les decía de Simeón, ¿sí? Algunos elementos que son parte de su experiencia, ¿sí? Que lo hacen un hombre bienaventurado, o un hombre, podríamos decir, bendecido, o bendito, mejor dicho, ¿verdad? ¿Sí? Y les dejo el pasaje, tal vez no pueda abordarlo con mucha amplitud, pero en el Evangelio de San Lucas está la historia de este personaje en el capítulo 2, ¿sí? Justamente unos 40 días después del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿sí? Sucede esta historia, ¿sí? Entre 40 y 50 días después, probablemente, del nacimiento de Jesús, ¿sí? Lucas 2. Sí, Lucas capítulo 2. ¿Es en el antiguo? En el Nuevo Testamento, Evangelio Santo de San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Ayúdale ahí a encontrarlo. En el Evangelio de San Lucas. San Lucas, capítulo 2. Sí, Voy a leer esta Lucas 8. Lucas 2, verso 22. ¿Sí? Capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. ¿Sí? Y si quieren lo vamos a contrastar. Ahí mantengan esa parte, ahorita leemos ahí la historia, con el Proverbio 10:22, ¿sí? Libro de los Proverbios, capítulo 10:22. Es de los nuestros. Es el 10:22. Sí. Ese, el que ya lo dijo, sí, 10:22. Sí. Conocido. Sí, ustedes lo conocen ya bien, ¿sí? Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, cuando hablamos de bendición, hablamos de una bienaventuranza, hablamos de algo que proviene de Dios. Nosotros cuando bendecimos, se supone que vamos a transmitir algo de la divinidad, algo de Dios, un bien de Dios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una persona que no conoce a Dios, que no está en paz con Dios, que no vive en congruencia con sus mandamientos, no tiene la más mínima autoridad para bendecir a nadie, ¿sí? No es más que una expresión meramente coloquial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos el poder de bendecir, pero para poder bendecir nosotros tenemos que estar en paz con el Padre, para que la bendición del Padre fluya a través de nosotros, ¿verdad? Y llegue a las personas a quienes nosotros queremos, ¿verdad? Bendecir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la bendición es algo que necesariamente proviene de Dios, ¿sí? Entonces, aquí el personaje... Sí. Le quiero comentar, yo, de un tiempo para acá, Ajá. A las gentes que quiero, a mis amigos, les digo que Dios te bendiga y te proteja. Estoy bien. Perfecto, porque usted ahora que ha conocido la palabra de Dios, que está conociendo a Dios, que está teniendo una relación con Dios, está queriendo transmitir algo bueno. Usted dice que Dios te bendiga y te protege, es decir, la protección que proviene del Padre, el cuidado que proviene del Padre, ¿sí? Lo que proviene de Dios, en otras palabras, usted está queriendo transmitir el bien de Dios, ¿sí? O sea, uno tiene conciencia de eso cuando uno conoce al Señor. Se convierte en algo trivial o coloquial cuando alguien ni conoce a Dios, ni busca acercarse a Dios, ni tiene ninguna congruencia con los ordenanzas y mandamientos de Dios, y utiliza la expresión. O sea, no es más que un buen deseo, es como decir que te vaya bien, ¿verdad? Pero no tiene ningún efecto espiritual. Pero la bendición que proviene de un hijo de Dios
tiene necesariamente un efecto espiritual y una trascendencia espiritual, ¿sí? Gracias. Porque está fundada en la relación con Dios. Por eso es que nosotros tenemos el poder de bendecir, ¿sí? Nosotros tenemos el poder de bendecir a través de lo que decimos a los que nos rodean. Pero viniendo a la cuestión de los elementos, regresando ahí, en este capítulo 2, en esta versión de Reina Valera 1960, dice el capítulo 2, versículo 22, dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Es decir, trajeron al niño Jesús a Jerusalén para presentarlo. Era la costumbre, era la tradición, había que presentarlo en el templo. Por eso fueron aproximadamente unos 40 días o 50 días después del nacimiento de Jesús. Dice, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Era una manera de consagrarlo, ¿sí? Luego dice el verso 24, y para ofrecer, conforme a lo que dice también la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí que había en Jerusalén, en esos días, un hombre llamado Simeón, es el personaje que les decía. Y este hombre, justo y piadoso, note usted, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él entonces le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Hasta ahí dejaría la lectura. Note usted, repito el pasaje, ¿sí? He aquí se había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso, ¿sí? Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y le tomó entonces en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Entonces, les decía, cuando hablamos de bendición, pudiéramos hablar de muchas formas de bendecir. Y bendecir, les decía, puede concretarse la bendición en un beneficio para aquel que está ahí recibiéndola, cuando nosotros tenemos esa comunión con el Padre. Pero aquí les decía, les hablaría de cuatro bendiciones o bienaventuranzas que disfrutaba Simeón, ¿sí? La primera de ellas dice que esperaba la consolación de Israel, ¿sí? Es decir, él gozaba de la esperanza del Salvador, tenía esperanza en que el Mesías Rey habría de venir, como nosotros podemos tener la esperanza de que Jesucristo ha venido, de que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, de que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, y de que el Señor Jesucristo mora en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿sí? Y podemos tener la esperanza de que el Señor Jesucristo viene por nosotros y que nosotros vamos a su presencia, ¿sí? Simeón esperaba la consolación de Israel, y esto quiere decir que él tenía una esperanza. El tener la esperanza en Dios, eso da fortaleza, eso da felicidad. Por eso decimos, ser bendito es ser bienaventurado, es gozar de un estado de felicidad. Una bendición auténtica es la esperanza que podemos tener en Dios. Que Dios te bendiga con su esperanza, ¿sí? Así como dice usted, que Dios te bendiga con su protección, ¿sí? Que Dios te bendiga con su esperanza, con el consuelo que da la esperanza, con la seguridad de trascendencia que da la esperanza. Entonces, tener la esperanza de la vida eterna, tener la esperanza de estar un día en la presencia del Señor, esa quizás es una de las más grandes bendiciones. Eso es una bendición auténtica, ¿sí? Cuando yo tengo esa bendición, puedo gozar de un estado de felicidad que no depende de las circunstancias temporales de la vida. Porque entonces las circunstancias o los problemas que pueda tener esta vida nunca serán comparados con la esperanza de las glorias venideras, ¿sí? En ese sentido,
la esperanza se convierte en una bendición auténtica, ¿sí? Y Simeón, a sus años ya muy avanzados, dice que esperaba la consolación de Israel, ¿sí? Es decir, tenía una esperanza fortalecedora, una esperanza que le daba un estado de felicidad, una esperanza que le permitía disfrutar de la vida sin que ninguna circunstancia o el dolor temporal pudiera perturbar su felicidad. En ese sentido, la esperanza es una bendición auténtica. Que Dios te bendiga con su esperanza, ¿sí? Es una forma de transmitirle el buen deseo de que la esperanza de la trascendencia eterna, la esperanza del gozo de la presencia de Dios, sea su fortaleza, sea el motivo de su felicidad. De tal manera que si aún llegara la enfermedad más contraria, la enfermedad más difícil, la esperanza se fortalece. Cuando se va acercando los días ya del final y que existe la esperanza de la vida eterna, esa esperanza se va haciendo más fuerte, más bienaventurada, más segura, de tal manera que ya no tenemos temor a la muerte, sino que estamos esperándola como una forma de llegar a la presencia de Dios y de disfrutar de esa bienaventuranza. Entonces, esa es una bendición auténtica, ¿sí? Pero le dice también, dice que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu de Dios, ¿sí? O el Espíritu Santo estaba sobre él, ¿sí? Es decir, la otra bendición auténtica de la que podríamos hablar es de la presencia de Dios en la vida de la persona. Es decir, una presencia permanente. Dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, una dicha o un gozo permanente es saber que el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿sí? Y cuando nosotros buscamos acercarnos a Dios con honestidad y con sinceridad, el Espíritu Santo mora en nosotros y está en nosotros, ¿sí? Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de esa certeza de que somos hijos de Dios y de que estamos en las manos de Dios. Entonces se convierte en una bendición auténtica el disfrutar de la presencia permanente de Dios a través del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo estaba sobre él, ¿sí? Entonces, esa es una bendición auténtica. Que Dios te bendiga con la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Porque gozar de la presencia del Espíritu Santo es gozar de su presencia, de su fortaleza, ¿sí? Es gozar de la realidad de Dios como algo vívido en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros bendecimos, si tenemos todas estas cosas en mente, realmente vamos a transmitir un poder, ¿verdad? Algo que realmente tiene la capacidad de conducir a un estado de felicidad a la persona que la recibe, ¿sí? Que Dios te bendiga con la presencia del Espíritu Santo. Eso ya es algo muy, muy grande, ¿no? O sea, porque eso es la presencia de Dios misma en nuestro corazón. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de que el Espíritu Santo more en nosotros. Precisamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo muere en la cruz y al morir en la cruz, Él nos compra primeramente con su muerte el perdón de pecados. Nos compra con su muerte la salvación del alma. Nos compra también con su muerte la presencia del Espíritu Santo para que viva permanentemente entre nosotros. Jesucristo al morir en la cruz asciende al Padre para que el Padre, ¿sí?, envíe el Espíritu Santo a morar entre nosotros. Y tenemos también, ¿verdad?, por la muerte de Cristo, la esperanza de vida eterna. Entonces, el ser bienaventurados o el gozar de un estado de felicidad es pues, tener esperanza, ¿sí? Es tener el Espíritu Santo, saber que el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿sí? Porque eso nos garantiza la certeza de que Dios está con nosotros. Y dice también, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte hasta que viera al ungido del Señor, ¿sí? Es decir, que el Espíritu Santo le revelaba algo. Tener una revelación de Dios es una bienaventuranza, es una bendición. La revelación de Dios es cuando Dios le descubre algo, don Antonio, así como usted dice, yo ahora, ¿sí? Yo antes, pero yo ahora. ¿Por qué el yo ahora? Porque ahora Dios le ha descubierto algo. Dios nos ha descubierto algo que antes no veíamos con claridad.
Esa es la revelación, ¿sí? Simeón gozaba de la revelación porque le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte hasta que viera al ungido del Señor. ¿Cuántos años tendría? Pues ya rebasaba los 80, ¿sí? Era como si Dios le dijera a usted, próspero, usted no conocerá muerte hasta que venga el Señor. Usted va a conocer la venida del Señor, ¿sí? Así le dijo el Espíritu Santo a Simeón, tú vas a ver al Mesías. Y él sabía que lo iba a ver, ¿sí? Entonces tenía una revelación. La revelación es algo sobrenatural, es algo que se nos descubre. Cuando usted y yo empezamos a descubrir a Dios, a conocer a Dios, a percatarnos de Dios, a procurar obedecer a Dios, es porque se nos está revelando. Y esa revelación hay que valorarla, porque es algo que proviene de Dios. Es una auténtica bendición. Que Dios te bendiga con su revelación, que te descubra el misterio de la salvación, que te descubra el misterio del perdón de los pecados, que te descubra el misterio de la vida eterna, ¿sí? Y quizás por último, porque ya van a traer la comidita, dice que movido por el Espíritu vino al templo, ¿sí? Movido por el Espíritu. Es decir, pues, ¿qué día iba a llegar María, la Virgen María, con José, con el niño al templo? Pues nadie podía saberlo, ¿sí? Simeón vivía en Jerusalén, pero tal vez no vivía muy cerca y tal vez no asistía con regularidad, pues se iba al templo en ocasiones especiales. Pero ese día, movido por el Espíritu, vino al templo justamente en el día que José y la Virgen María traían a Jesús para ser presentado en el templo, ¿sí? Esta es otra de las grandes bendiciones, la dirección segura de Dios. Tener la dirección de Dios, ¿sí? En todos nuestros caminos. Justamente por eso decía al principio, Simeón está en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿Cuántas veces hemos oído que alguien está en el lugar equivocado, en el momento equivocado? ¿Sí? Pero si tenemos la dirección de Dios, entonces esa es una de las grandes bienaventuranzas o de las grandes bendiciones. Que Dios te bendiga con su dirección. Porque el hecho de ser dirigidos con Dios nos va a permitir estar en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿sí? Llegó Simeón al templo justamente en ese día que José y la Virgen María traían a Jesús para ser presentado como establecía la ley. Y entonces, como él tenía la revelación de Dios, pues entre toda la multitud, por eso la revelación es algo sobrenatural, porque a Jerusalén iban cantidad de personas a presentar a sus niños, porque era el lugar establecido para presentar a los niños. Venían de todas partes de Judea a presentar a sus niños. Pero ¿cómo descubrirlo entre la multitud? ¿Cómo saber que esa pareja que venía ahí con ese niño eran precisamente, ¿sí?, los que traían al Mesías Rey? Eso era por la revelación que había recibido, ¿sí? Y en este momento por la dirección de Dios. Necesitamos pues esas 4 bendiciones, ¿sí? Que nosotros podamos tener esperanza. La esperanza es quizás una fortaleza extraordinaria para sobrellevar todas las situaciones de la vida. La bendición de la esperanza, ¿sí? La bendición decía yo, de la presencia permanente del Espíritu Santo. La bendición del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está, dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, dice, ríos de agua viva. Y eso habló del Espíritu que habría de morar en nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros apreciamos la palabra de Dios y abrazamos el camino de la fe, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, entonces el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Y ahí está, es como una pequeña lucecita. Perdón que lo cite don Antonio, pero es una pequeña lucecita que va naciendo y va creciendo en el corazón. Va creciendo, don Próspero, ¿verdad? Esa luz, y entendemos mejor las cosas, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo nos da la certeza de la permanencia de Dios, ¿sí?, con nosotros. Entonces, es una bendición auténtica tener esperanza, la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? El poder tener la revelación de Dios, conocer lo que otros no conocen. ¿Cuánta gente hay
que no entiende esto? ¿Cuánta gente hay que por más que usted le diga, está omnibulado? No entiende, no lo puede captar como usted lo entiende. Ahora para usted es más fácil. Para usted es mucho más fácil decir, no, si esta es la palabra de Dios. No, sí, Dios es real. No, verdaderamente Dios escucha las oraciones. No, Dios perdona los pecados. Y tantas cosas que usted ahora descubre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo ha revelado. Es una revelación, y hay que valorar muchísimo eso. La revelación de Dios no se le da a todos, ¿sí? De alguna manera a algunos se les da, ¿sí? Entonces, esa es otra de las bendiciones auténticas. Y la última que les decía, la dirección. Tener certeza de la dirección, ¿sí? De manera tal que usted no se va a equivocar, ¿sí? A la hora de tratar con su familia, a la hora de tratar con su prójimo, a la hora de tratar con sus negocios, ¿sí? Usted va a tener la certeza de la dirección de Dios. ¿Cuándo debo de decir que sí? ¿Cuándo debo de decir que no? ¿Cuándo debo dar un paso? ¿Cuándo no debo de darlo? ¿Sí? En ese sentido, si tenemos la dirección de Dios, tenemos una bendición auténtica, ¿sí? Dios te bendiga con su dirección. Dios te bendiga con la presencia del Espíritu Santo. Dios te bendiga con su esperanza, ¿sí? Esas son bendiciones auténticas, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos disfrutarlas, ¿sí? Disfrutar de esas bendiciones auténticas y transmitirlas también, ¿sí? A través del testimonio, ¿sí? Nosotros tenemos el poder de bendecir y gracias a Dios por el conocimiento que ustedes han recibido, ¿sí? Y que valoren profundamente eso y que por eso que han recibido, por esa esperanza, por esa presencia del Espíritu Santo, por esa revelación, por esa dirección que yo creo que ya la han disfrutado muchas veces, ¿sí? Que por todo ello procuren de todo corazón ser fieles a Dios, amar a Dios, como dice la Escritura, por encima de todas las cosas, ¿sí? Y apreciar estas bendiciones como una verdadera riqueza, como decíamos al principio. La bendición de Jehová, esa es la que enriquece. ¿Cuál es la bendición de Jehová? Pues aquí tenemos 4. La esperanza, la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? La dirección de Dios en todos nuestros caminos, ¿sí? La revelación que nos da el Padre por el Espíritu Santo. Esa bendición es la que nos hace ricos. Esa es la que nos hace gozar de un estado de felicidad que no importa si vivimos en el norte o en el sur, ¿sí? Pero tenemos o disfrutamos de un estado de felicidad. Señores, pues les dejo a su reflexión y a su análisis y que Dios nos conceda, ¿verdad?, seguir disfrutando de estas bendiciones. Gracias. Auténticas. Gracias. Estaba Muchas gracias. cavilando sobre la revelación. Sí. La revelación ya está hecha para cada quien. Dios se quiere revelar a todos los hijos de Dios. Quiere que lo conozcamos. Pero no lo podemos conocer mientras no se nos revele. Así es. Y allí en ese proceso de revelación y por otro lado el deseo de conocer a Dios que se nos revele, hay un riesgo humano, natural, que es confundir una revelación de Dios con algo que sale de mi mente. Una cosa es lo que se te da y otra cosa es lo que tú quieres que se te dé. Y yo me acuerdo mucho, no hace muchos años, tomábamos una foto y se nos entregaba el rollo allí ya. Y no sabíamos, oye, ¿qué traes allí? Pues traigo unas fotos, a ver, enséñame. No, pues mira, no estaban reveladas todavía, estaban en rollo. Muchas cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros están en paquete todavía, ¿no? Pero en el momento en que se revelan, en que Dios nos dice, mira, ahí hay esto y esto y esto, y nos da detalles de toda la revelación. Entonces podemos nosotros hablar de cosas que no son nuestras, son reveladas, no es sabiduría humana, son verdades de Dios. Ese juego de palabras
es la que nos confunde muchísimo. De modo es que, ¿cómo voy a saber yo que Dios, que es revelación de Dios y no es una onda mía? Bueno, pues pregúntatelo tú, eso sí lo sabes. Pregunta cómo anda tu relación con Dios, y si anda bien, es revelación. Y si no anda bien, es una cosa que tú estás inventando. Y ahorita me estaba yo acordando con respecto a la bendición. Yo he oído, inclusive me molesta, le soy franco, muchísima gente que dice que Dios me lo bendiga, me lo bendiga. A ver, yo para que continúe el profesor, Leonel, pues, haga una oración, ¿no? Para dar gracias a Dios, porque se enfrían los hermanos. Gracias, don Dios, por este día. Sí, Gracias, Padre Santo, por la vida de nuestros familiares. Sí, Padre Santo. El día de hoy pedimos tu bendición, Sí, Señor, Padre Santo. para todos y cada uno de los que estamos Sí, aquí, Padre Señor, Santo. que tú bendigas también estos alimentos. Bendice, Padre Santo, también las manos que lo han preparado. Y lleva tu bendición a todo aquel que no lo tiene. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias. Amén. Buen provecho. Así que, como decía que le... Que Dios me lo bendiga. me lo bendiga. Oye, qué pieza eres, porque tú dices, me lo bendiga. A Dios, las cosas van a ser diferentes para nosotros y las cosas van a ser diferentes para los que nos rodean también. Entonces, mientras no perdamos de vista la piedad, es depender de Dios, es darle a Dios el supremo lugar en el corazón y en la vida. Mientras no perdamos de vista la piedad, las cosas van a ir bien, ¿sí? Vamos a asegurarnos que nos va a ir bien en donde estemos y como estemos, ¿sí? Siempre será la diferencia. Por eso dice el Salmo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, ¿sí? Porque estamos nosotros bajo esa cobertura sobrenatural. Entonces, Leonel, pues le acompañan por la experiencia de conocer el ambiente ya usted ya lo conoce. Y por otro lado, usted conoce a Dios, su familia conoce a Dios. Entonces, esa es la garantía de que las cosas van a ir bien en donde quiera que esté, ¿sí? Donde quiera que Dios lo lleve, las cosas van a ir bien, ¿sí? Yo le doy gracias a Dios, yo veo a mis hijos, todos están bien, todos encontraron trabajo, todos han estado saliendo adelante, muy contentos, ¿sí? Y bueno, ¿sí? De alguna manera todos los que veo yo que mantienen esa dependencia de Dios, les va bien, ¿sí? Las cosas van a ser diferentes. Entonces, pues, qué bueno saber que alguien que conozca a Dios, ¿verdad? Y que tenga temor de Dios, ¿sí? Esté en una posición de influencia. Siempre será una oportunidad para hacer algo. Presencia, Padre, y te damos muchas gracias por este tiempo de comunión que hemos disfrutado. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre Santo, también porque tu Espíritu nos da testimonio de que estás aquí entre nosotros. Señor, te damos gracias porque tú has obrado, Señor, en la vida de todos y todos están completos, Señor. Leonel nos pide que la dirección tuya sea sobre su vida. Dirígelo, Padre Santo, en todos sus caminos y cuídalo, Padre Santo, de los peligros inherentes a la vida. Guárdalo, Señor. Guarda a su familia, Señor. Guarda su patrimonio, Señor. Y guíalo, Padre Santo, en todas las decisiones que tome, Padre. Que sienta tu presencia, que sienta tu compañía y que la voluntad que tú tengas para él, Señor, sea su gozo, sea su alegría, Padre Santo, sea su motivación principal. Concédele en el nombre de Jesús, Señor, sentir tu presencia. Concédele en el nombre de Cristo también poder modelar, Señor, tus mandamientos, tus ordenanzas, y que su familia, Señor, su esposa, sus hijos, Señor, todos estén contentos con la presencia tuya en sus vidas y en sus caminos.
En el nombre de Jesucristo, Señor, lo ponemos en tus manos. Ahora, Señor, guárdanos de todos los peligros a todos nosotros, Padre. Cuídanos en lo que resta de esta semana y concédenos, Señor, buscar de todo corazón la bendición auténtica, Padre. Lo que proviene de ti, Señor. Lo que trae gozo y alegría de manera permanente. Gracias por todo, Señor. Amén. Amén.